¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la sesión 3 de su módulo de maestría. Ya estamos avanzando en los temas, estamos ya concluyendo este primer módulo. Entonces, bueno, vamos a tratar de concluir de la mejor manera. El módulo de la sesión de este módulo, la sesión 3 de este módulo, vamos a hablar un poquito acerca de las sociedades de carácter mercantil, un poquito de cómo se constituyen, qué es lo que nos dice la ley al respecto. Eh, Importante considerar esta parte porque la mayoría de las empresas que se encuentran en nuestro país vienen precisamente mediante una constitución de una sociedad de carácter mercantil, ¿sí? Hay diferentes clases de sociedades mercantiles, las vamos a ver brevemente cada una de ellas, y es importante saber, dependiendo a lo que nos vamos a dedicar, qué es exactamente el tipo de sociedad mercantil que vamos a utilizar. Partiendo, digamos, de un principio, ¿sí? Vamos a dar breves definiciones, ¿sí? Tenemos en primer lugar la definición de comerciante y la definición de una sociedad mercantil. Si nosotros hablamos o podemos ejemplificar qué es un comerciante, pues lo ligamos con que una persona que vende, una persona que comercializa algo, ¿sale? De acuerdo al Código de Comercio de nuestro país, se consideran comerciantes las personas que tienen la capacidad de ejercer un acto de comercio. Este acto de comercio se puede definir a su vez como la adquisición y distribución de ciertos bienes o servicios. Aunado a eso, ¿sí? Las personas que se consideran comerciantes, para cumplir con esa característica de ser comerciantes, significa que tienen que hacer de esta su ocupación ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hagan constantemente, ¿sí? Pueden formar sociedades constituidas mediante las legislaciones mercantiles con la finalidad de cumplir este objetivo, ¿sale? A su vez, ¿qué nos define una sociedad mercantil? Una sociedad mercantil se puede definir como la unión de dos o más personas para realizar un fin común. Esto siempre y cuando sea de naturaleza comercial. Entonces, un comerciante es el que hace el comercio, dos y más personas que realizan este acto comercial, que te persiguen un fin común entre ellos, se va a conocer como una sociedad mercantil. Esta sociedad mercantil se puede construir a través de capital de dinero, especie, dependiendo lo que ambas partes coincidan. Existen algunos tipos de sociedades mercantiles, sobre todo en el campo, que pues el campesino es el que presta la tierra y a lo mejor la empresa es la que pone el dinero, ¿sale? Pero que ambas personas se van a regir por ciertas normas que los hacen acreedores tanto de derechos como de obligaciones específicas. Siguiendo en ese orden de ideas, nuestro marco jurídico mexicano reconoce 7 tipos de sociedades mercantiles, ¿sí? Tenemos por un lado la sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad de comandita por acciones, la sociedad cooperativa, tiene una legislación a su vez un poco más especializada, y por último, la sociedad por acciones simplificadas. ¿Sale? La mayoría de estas, con excepción de la sociedad cooperativa, ¿sí? Se constituyen como sociedad de capital variable. Es decir, que no se va a especificar un mínimo o un máximo del capital que se le puede inyectar. ¿Sí? El objeto de estudio primordial de nuestro módulo es para que nosotros entendamos la constitución de las sociedades anónimas. Inclusive así viene en su programa, viene más enfocado en la sociedad anónima, ya que por excelencia las sociedades anónimas son la mayoría de las empresas. Esto no quiere decir que no se puedan formar sociedades mercantiles o que si nosotros tenemos una empresa no la podamos formar como responsabilidad limitada o como comandita simple o por acciones simplificadas, ¿sí? Simplemente que el plan de estudio me invoca el hecho de explicarles más detalladamente sobre la sociedad anónima, ¿sí? ¿Sí? Lo más importante que existe dentro de una sociedad mercantil, ¿sí?
Es el acuerdo en el que los socios llegan para constituir la empresa. A esto se le denomina el contrato social. Ustedes lo deben de tener un poquito más eh, fresco si nos referimos al acta constitutiva de la empresa, ¿sí? El contrato social es donde los socios establecen su voluntad para constituirse como una sociedad con el propósito precisamente de lograr un fin común, ¿sí? Que es el realizar las actividades para lo cual crearon esta sociedad mercantil. Y pueden como generar utilidades, como también soportar pérdidas. A nosotros como abogados en la carrera, y esa es una cuestión que tratamos mucho los maestros de enseñarle a los alumnos, es establecer precisamente el tema de la voluntad. ¿Sí? En el derecho a la voluntad es una máxima de derecho. ¿Sí? A nosotros se nos dice que en los contratos la máxima ley es la voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras tú y yo acordemos cómo se van a hacer las cosas, mientras sean lícitas, la ley no te va a limitar, ¿sale? Es decir, si yo decido, por ejemplo, rentar mi casa en 2 pesos, ¿sí? La ley no me lo va a prohibir porque es algo lícito y es algo que tanto el arrendador como el arrendatario van a estar de acuerdo, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo en una sociedad mercantil. Cuando hablamos de una sociedad mercantil, tenemos que 2 o más personas se unen en su carácter de socios y forman una empresa, ¿sí? Donde vienen las reglas específicas de qué capital invertimos, a qué se va a dedicar la empresa, qué nacionalidad va a tener, cuál va a ser el nombre, cómo se va a constituir, cuál va a ser su objeto, cuáles son las responsabilidades, cómo va a ser la administración. Todo eso viene en el contrato social, ¿sí? E inclusive la Ley General de Sociedades Mercantiles nos especifica los requisitos que deben de tener este contrato social. Ya al momento que nosotros lo llevamos con el notario público y lo protocolizamos, ya se convierte en lo que nosotros conocemos como el acta constitutiva de la empresa. ¿Sí? Y es prácticamente el documento que avala la creación de nuestra empresa. ¿Sí? Los socios, al momento de crear una empresa y de firmar este contrato social del que les hablo, tienen libertad contractual. ¿Qué quiere decir esto? Libertad para establecer cualquier regla respecto a organización, funcionamiento, capital, todo lo que se va a dedicar a la empresa siempre y cuando no haya una cuestión ilícita, ¿sí? O no sea contrario a la ley, ¿sale? Para esto, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece los requisitos que debe de contener el contrato social, ¿sí? ¿Cuáles son los atributos de las sociedades mercantiles? ¿Sí? Aquí, bueno, creando un poquito más de conceptualización, existen 2 clases de personas reconocidas por el derecho: las personas físicas y las personas morales. Las personas físicas somos nosotros, cada uno de nosotros. Yo, Víctor Manuel Barberena Sánchez, soy una persona física, ¿sí? Pero si yo creo una empresa y la constituyo como una sociedad mercantil, a eso se le va a conocer como una persona moral, ¿sí? Es importante establecer esta pequeña conceptualización porque a nosotros en el derecho se nos enseña, ¿sí?, que las personas físicas y morales tienen ciertos atributos que se llaman atributos de la personalidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando nacemos nosotros tenemos derecho a un nombre, a una vivienda, a ser alimentados, una serie de prerrogativas que vienen reconocidas en la misma Constitución y en las mismas leyes. Bueno, pasa exactamente lo mismo con las sociedades mercantiles. Al momento de que nace la sociedad mercantil y que es una persona moral, ¿sí? Tiene ciertas atribuciones, ciertos derechos. ¿Cuáles son los derechos que tienen las sociedades mercantiles? Las sociedades mercantiles tienen como atribuciones, como derechos, si lo queremos llamar así, tienen derecho a un nombre, a un domicilio, una nacionalidad, un patrimonio, ¿sí? Esto es muy interesante porque, por ejemplo, cuando nosotros creamos una empresa y le queremos poner el nombre que nosotros queramos, no sé, Doritos Locos, ¿sí? Va a ser el nombre de mi empresa, ¿sí? Yo tengo que ir a la Secretaría de Economía para avalar que ese nombre no esté registrado previamente.
Si está registrado previamente, o lo cambio o le puedo hacer unas variaciones en el nombre, siempre y cuando la Secretaría me lo permita. Esto es muy importante. Si el nombre no lo autoriza la Secretaría de Economía, el nombre no va a ser, ¿sí? No va a ser posible, ¿sale? ¿Sí? Este nombre se conoce como razón social, ¿sale? Ya cuando nosotros nos constituyamos, que decidimos qué tipo de sociedad mercantil vamos a hacer y el nombre que le vamos a poner, este conjunto, esta conformación de nombre se va a llamar razón social, ¿sí? A su vez, también las personas morales tienen derecho a un domicilio, ¿sí? Este domicilio, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, dice que se tiene que regir donde está la administración de la sociedad mercantil. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no necesariamente donde tenga la administración la sociedad mercantil es donde realmente se van a llevar a cabo las actividades o la producción, ¿sí? Muchas veces nosotros, por ejemplo, en fiscal, en contabilidad, llamamos domicilio fiscal, ¿no? El domicilio que el SAT tiene registrado donde se va a poder establecer las cuentas fiscales, ¿sale? Partiendo de esto, es muy importante porque en el contrato social es una cuestión muy interesante porque no tenemos la obligación de poner la dirección tal cual. En el contrato social estamos limitados, por ejemplo, a decir, y la empresa se va a constituir en el municipio de Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes, tan tan, ¿sale? Obviamente ya cuando lo registremos ante las autoridades, sí debe de tener un domicilio. Pero, por ejemplo, yo puedo tener mi fábrica en un lado y mis oficinas administrativas en otro. Y el domicilio de la sociedad mercantil, el domicilio legal, el domicilio fiscal, puede ser el de las oficinas administrativas. De hecho, yo tengo varios clientes que manejan sus oficinas administrativas de esta manera, ¿sí? En tercer lugar, tenemos la nacionalidad. Bueno, las leyes mexicanas, ¿sí? Establece que las personas morales de nacionalidad mexicana son aquellas que se constituyen conforme a las leyes mexicanas, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que no permitamos la inversión extranjera, ¿sí? Pero si la empresa se va a constituir en México y va a trabajar en México, tiene que ser una empresa mexicana. Les voy a poner este ejemplo, ¿sí? Grupo Walmart es una empresa americana, es una empresa muy importante, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que la empresa es de dueños norteamericanos, si nosotros revisamos la razón social de Walmart aquí en México, es diferente a la de Estados Unidos. Por ejemplo, aquí la razón social es Nueva Walmart de México SRL DCB, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, ¿sí? Ojo, no quiere decir que no sean la misma empresa. Simplemente que aquí en México se tiene que constituir conforme a las reglas del derecho mexicano, no del derecho americano. Y son exactamente las mismas tiendas de autoservicio que nosotros conocemos en Estados Unidos y aquí. Varían a lo mejor en el tema del mayoreo, allá en Estados Unidos son un poco más grandes, ¿sí? Pero lo que nos dice la ley es de que si vamos a constituir una empresa aquí en México, se tiene que regir bajo las leyes mexicanas. Por lo tanto, debe de tener una nacionalidad mexicana. Continuando con las atribuciones de las sociedades mercantiles, tenemos que las sociedades mercantiles tienen derecho a un patrimonio, ¿sí? Este patrimonio está integrado por todo el conjunto tanto de derechos, bienes, obligaciones, ya sea en especie o en dinero, ¿sí? Ojo, no hay que confundir el patrimonio con el capital social. Vamos a ponerlo desde este ámbito. Yo decido con dos socios abrir un restaurante, ¿sí? Ese restaurante decidimos echarlo a andar o empezar a trabajar, ¿sí? Invirtiendo cada quien 100,000 pesos, ¿sí? Al momento de hacer nuestro contrato social, vamos a especificar que el capital que aportamos cada uno de nosotros es un capital de 100,000 pesos, ¿sí? Lo que da un total de 300,000 pesos. Esto es para que la empresa empiece a marchar. Pero vamos a suponer que más adelante la empresa sigue marchando, ya tenemos nuestro lugar, ya tenemos nuestros distribuidores, ya tenemos nuestras ventas, ¿sí?
El capital social es lo que nosotros como socios estamos poniendo para que la empresa entre a funcionar. El patrimonio ya es precisamente todo lo que tenga generado la empresa, desde el lugar físico, el restaurante físico, como el contenido de las bebidas, de las carnes, de todo eso, las ventas que pueda generar, ¿sí? Y las deudas que también pueda generar, ¿sale? Entonces, cuando hablamos del patrimonio es todo lo que tiene la sociedad mercantil, no nada más lo que nosotros le invertimos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros como personas físicas nos casamos, pues yo puedo decir, pues yo voy a invertir 1 millón para comprar una casa y a lo mejor mi esposa va a invertir 500,000 pesos para comprarnos un carro y adornar la casa y demás, por decirles un ejemplo vago, ¿sí? El hecho de que sea una inversión que hicimos mi esposa y yo, no significa que ese sea nuestro patrimonio, porque ya el patrimonio de la familia ya va a ir aumentando o va a ir disminuyendo dependiendo qué adquiramos o qué vendemos, ¿sale? Entonces no hay que confundir el patrimonio con el capital social, ¿sí? Partiendo de esta situación, ¿sí? Hablando de que las sociedades mercantiles son unas personas de carácter moral reconocidas por el derecho mexicano, cuando se constituye formalmente una sociedad, esta tiene capacidad jurídica. ¿Qué significa que tenga capacidad jurídica? Que tiene capacidad tanto de goce como de ejercicio. ¿Sale? Esto de verdad es muy importante porque si no tienes capacidad de goce y de ejercicio, no tienes derecho no tienes atribuciones, no tienes derechos ni obligaciones, ¿sí? Es un debate eterno que tenemos, porque no todo ser vivo tiene derechos y obligaciones, pero un ente jurídico, ¿sí? Un ente material sí puede tener derechos y obligaciones, porque la misma ley nos reconoce que existen las personas morales. Entonces, las personas morales, las sociedades mercantiles que se constituyen siendo una persona moral, ¿sí? Tienen capacidad de goce y de ejercicio. Es decir, tienen capacidad de adquirir y de ejercitar, ¿sale? Tiene capacidad de ganar dinero, pero también tiene capacidad de ejercer el acto de comercio. Y también tiene derechos y obligaciones, ¿sí? Cuando nosotros constituimos una empresa, la empresa tiene derecho, ¿sí? A estar en el mercado, entrar en producción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, también una empresa, una sociedad mercantil, tiene obligaciones hacia con sus trabajadores. Le tiene que pagar los salarios y las prestaciones que la Ley Federal del Trabajo determine, así como también tiene que pagar los impuestos y tiene que pagar todo lo que se esté generando, ¿sí? Las sociedades mercantiles, no por ser una ficción jurídica, ¿sí? Significa, ¿sí? Que no puedan ejercer sus derechos y sus obligaciones. Pero aquí es algo muy importante que, aunque ustedes no lo crean, les cuesta mucho trabajo a los alumnos, a lo mejor, de licenciatura, entender esta parte, ¿sí? Yo os lo explico de esta forma, ¿sale? A ver, Grupo Walmart me va a contratar a mí, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea su abogado a través de sus juicios laborales, ¿sí? La Ley Federal del Trabajo dice que yo necesito un poder notarial o una carta poder firmada por el representante para poder yo ser el apoderado legal, ¿sale? Entonces yo, por ejemplo, le digo mucho a mis alumnos de licenciatura, a ver, no es como que Walmart le va a salir un bracito y me va a venir a firmar. Dentro del contrato social, dentro del acta constitutiva, los socios, ¿sí? Determinan quién va a ser el administrador o el representante de la sociedad, es decir, el representante de la empresa. Mis tres socios, mis dos socios y yo, podemos decidir que yo sea el administrador único. Se denomina administrador único, gerente único, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sale? Esta persona se le dotan de ciertas facultades según el acta constitutiva. Estas facultades pueden ser de actos de dominio, de actos de comercio, de aperturar cuentas bancarias, de pleitos y cobranzas. Y a su vez, él puede que en el contrato social se especifique que tiene facultades para delegar poderes. Este es el ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, soy abogado de una empresa de transportes aquí en Aguascalientes, ¿sí?
La empresa es una persona moral y uno de los socios es el administrador único. Yo para poder acudir a un juicio laboral necesito que esta persona, el administrador único, como tiene poderes dentro del contrato social, dentro del acta constitutiva, me otorgue parte de esos poderes. ¿Qué poderes me va a otorgar? Los de pleitos y cobranzas, para yo poder defenderlos en el juicio. Entonces, traigo el acta constitutiva, la leo, me doy cuenta que Juanito Pérez es el administrador único de la empresa y tiene facultades de pleitos y cobranzas y que esas facultades me las puede delegar. Entonces, después creo un documento que se llama Carta Poder, donde especifico que nada más me va a dar esas facultades para este juicio en concreto. Y él es el que me la firma. Esa firma de Juanito Pérez en su carácter de administrador único de la empresa, de la persona moral, ¿sí? Es lo que da validez y es lo que la persona moral necesita para poder ir a un juicio, ¿sale? Entonces ya no tengo que molestar a los socios a ver que preséntense a los juicios. Yo ya lo puedo hacer porque ya me otorgaron un poder y este poder únicamente viene de la persona que en el contrato social se haya especificado que va a ser el representante general o el administrador general de la sociedad mercantil, ¿sale? Este tema lo vamos a retomar cuando estemos viendo las sociedades anónimas, ¿sí? Ahora bien, tenemos esta conceptualización que nos marca el programa cuando estamos hablando precisamente de las empresas, ¿sí? De la constitución de sociedades mercantiles. Tenemos tres figuras que están reconocidas por el derecho comercial y el derecho corporativo. Tenemos en primer lugar la fusión, en segundo lugar la escisión y en tercer lugar la adquisición de empresas, ¿sale? Vamos a ver brevemente cada una de ellas. Tenemos que especificar primero que existe una diferencia entre estas tres definiciones, ¿sale? Hablando desde el punto de vista no jurídico, desde el punto de vista empresarial, ¿sí? Tenemos que las sociedades deben entenderse como estructuras que constantemente van a cambiar. Si yo pongo una empresa, la intención es que la empresa vaya creciendo, creciendo y creciendo y creciendo, no que vaya hacia abajo, ¿sí? Entonces, el mismo mercado comercial nos indica analizar el entorno, competencia, sector, objetivos, etcétera, ¿sí? Por eso es que a veces muchas empresas determinan que lo mejor es o unirse a otra empresa o extinguirse y formar una nueva. Vamos a ver estos tres conceptos, ¿sí? ¿Qué es una fusión de una empresa? ¿Sí? Una fusión de empresa es cuando dos o más compañías jurídicamente que son únicas, que son independientes, deciden unir su actividad y sus patrimonios al fin de crear una empresa nueva. ¿Sale? ¿Esto con qué finalidad se hace? ¿Sí? Se hace con la finalidad de crecer, de hacerse más poderosa, más grande. Ojo, la fusión no implica, ¿sí? Que necesariamente sea porque las cosas van mal. A lo mejor lo que quieren es que sean positivas, ¿sale? Toda fusión representa que todos los sujetos involucrados en estas tres empresas, ¿sí? Se destruyan para volver a crear algo nuevo. Es decir, los mismos socios de estas empresas que se van a fusionar, ¿sí? Se les extinguen sus acciones, sus obligaciones, sus facultades y sus nombramientos y se hace uno nuevo porque es borrón y cuenta nueva. ¿Sale? Una vez que estas empresas se fusionan, forman una nueva. ¿Sí? No estamos hablando de que una empresa se come a otra para hacerse más poderosa, no. Estamos hablando de dos personas totalmente independientes que deciden unir su patrimonio, unir sus fuerzas para esas dos empresas dejar de existir y que se extingan y emanar una nueva, ¿sí? A esto se le llama fusión pura, ¿sale?
Partiendo de esto, pues el ejemplo, hablando un poquito de su tarea pasada, pues el ejemplo de Enron. Enron es producto de una fusión de dos empresas, ¿sale? Y se convirtió en una de las empresas de distribución de gas más fuerte, de gas y de energía más fuerte, más importante de Estados Unidos. Y de dos empresas que a lo mejor eran de un tamaño mediano, se volvió una gran empresa. Ese es un ejemplo de fusión, ¿sí? Normalmente, ¿qué es lo que impulsa a una empresa a llevar a cabo una fusión? Yo les comentaba hace un momento que no necesariamente es porque las cosas vayan mal en la empresa, que porque ya no haya dinero o no salga productivo o ya no convenga, ¿sí? Las razones más comunes son las que ahorita les estoy proyectando en la diapositiva, ¿sí? Por ejemplo, mejorar una gestión interna. A lo mejor internamente ya se estaban quedando sin la posibilidad de contener y de tener a todos los trabajadores, ¿sí? Listos, ¿sale? Y a todo el personal capacitado y demás, porque era mucha carga. Entonces, a lo mejor esta fusión representa que va a haber a lo mejor más personal para poder supervisar a los trabajadores, ¿sí? También puede ser que si se juntan dos empresas y forman una, el producto que estén creando les salga más barato, entonces hay una reducción de costes, ¿sí? También es para posicionarse en el mercado, para hacer del mercado, decir, bueno, ¿para qué estamos compitiendo entre tú y yo? Vamos a unirnos y vamos a competir contra todos los demás, ¿sí? También perseguir el liderazgo del sector. Esto tiene que ver precisamente con que a lo mejor se crea una empresa que va a estar atacando directamente las puntas y los lugares principales y los primeros lugares de todo este sector, ¿no? ¿Sí? Y también puede ser hasta para subir el valor de las acciones si es que cotizan para la bolsa. Esa también es una situación, ¿sale? Sí. Ahora bien, aquí nace de la premisa. Es lo mismo fusión que adquisición de empresas. No hay que confundir los términos, no necesariamente es lo mismo, ¿sí? Ya que la adquisición, a diferencia de la fusión, son acuerdos en los que una empresa adquiere parcial o totalmente a otra empresa, ¿sí? Suele ocurrir cuando una empresa mayor compra una empresa más pequeña y la empresa más pequeña termina a formar parte de la empresa compradora, ¿sí? Existen varios tipos de adquisiciones amistosas en las que hay una voluntad de todas las partes, o también puede ser una adquisición hostil, que no quede de otra opción a la otra empresa más que dejarse adquirir. ¿Por qué? Porque ya a lo mejor está en las últimas y está a punto de quebrar. Les voy a poner un ejemplo muy interesante de lo que podemos hablar de una adquisición de empresas. Todos sabemos que el Grupo Walmart aquí en México controla tres tiendas de autoservicio. Walmart, Bodega Aurrerá y Sam's Club. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de estas tres tiendas? ¿No? Que Walmart pues te vende un estatus social, una clase media alta, si son precios de clase media alta, te vende cierto estatus social. Sam's Club te vende compra al mayoreo, ¿sí? Y Bodega Aurrerá ataca un mercado de una clase media hacia abajo, ¿sí? Para mí fue muy inteligente lo que hizo Walmart, fue uno de los movimientos empresariales que creo más exitosos pudieron haber existido, ¿sí? Walmart cuando se posiciona aquí en México ve que tiene que competir con Comercial Mexicana, H-E-B, Soriana, Chedraui, ¿sí? Bodega Aurrerá, etcétera, ¿sí? En eso, de repente dice Walmart, ¿sabes qué? Necesito acaparar el mercado, necesito que la gente me compre sí es sí, aunque piense que no me está comprando, ¿sí? Entonces a los dueños de Walmart se les ocurrió una brillante idea, que fue adquirir a Bodega Aurrera. Esta fue de las mejores ideas que se les pudo ocurrir, porque no solo hicieron una adquisición de empresa, no solo Grupo Walmart llegó y decir, Aurrera, te compro todo. Te compro sucursales, te compro la marca, te compro los permisos, te compro todo, te compro a ti. Bodega Aurrera acepta porque le pusieron una cantidad de dinero imposible de rechazar, ¿sí?
Hasta inclusive todos consideraban que Walmart estaba perdiendo con esa idea. ¿Qué fue lo que pasó? Walmart entendió que si transformaba de forma inmediata las Aurrerá a Walmart, no iba a conseguir el efecto deseado porque se iban a ir a la competencia un poquito más barata, Chedraui, etc. ¿Qué fue lo que hizo Walmart? Walmart dejó la marca comercial y Bodega Aurrerá sigue existiendo en nombre comercial. Jurídicamente ya es Grupo Walmart, pero el nombre comercial sigue siendo Bodega Aurrerá. Entonces la gente sigue yendo a comprar a Bodega Aurrerá porque sigue siendo barato, ¿sí? Y en cambio está viendo, y esto también es algo bien interesante, Bodega Aurrerá implementó esta cuestión de las pequeñas sucursales, que son como pequeñas tiendas como Oxxos, que llamó las bodeguitas, ¿sí? Entonces, pues era muy fácil de construir, muy barato, y ya podías tener acceso a lugares donde a lo mejor era más difícil poner una tienda de autoservicio, ¿sí? Entonces Walmart vio todo esto y vio un potencial de aprovechamiento enorme. Por lo tanto, decidió, ¿sí?, conservar la marca Aurrerá y estarla quitando paulatinamente. Y es algo que vemos reflejado hoy en día. No sé si ustedes se dan cuenta, pero cada vez hay menos Bodega Aurrerá y cada vez hay más Walmart Express. Y si ustedes hacen comparativos a los precios de Walmart y Walmart Express tiene precios ligeramente más bajos. Entonces, ¿qué está haciendo Walmart? Walmart acostumbró a la gente a que Aurrerá era Walmart. Entonces, va a empezar a eliminar la marca comercial de Aurrerá, porque jurídicamente Aurrerá ya no existe, y va a empezar a crear estos Walmart Express, que son como bodeguitas Aurrerá. Entonces, la gente va a empezar a acudir ahí. Entonces, Walmart recupera el monopolio. Entonces, Walmart tiene el monopolio de clase media alta, clase media baja y de mayoría. Es el ejemplo por excelencia de una adquisición de empresas, ¿sí? Sí, porque fue muy bien hecha, fue específica y creo en lo personal que fue de las mejores decisiones que pudo haber hecho Walmart, ¿sí? Ahora bien, ya que vimos que es una adquisición, que es una fusión, vamos a ver a contrario censo, que es una escisión, ¿sí? La escisión de empresas se considera que es lo contrario a la fusión. Son operaciones empresariales en las que se divide una empresa en dos o más de forma total o parcial sus activos y capital, ¿sí? Para poder pasar a formar parte de otras empresas, ¿sí? Es importante entender que la empresa original puede desaparecer o no, ¿sí? Que los socios van a poder quedarse ahí o irse a la nueva empresa. La decisión es como desmantelar jurídicamente, ¿sí?, la empresa, ¿sí? Le quitas un poquito de acá y la vendes en un lado, quitas esto para acá y la vendes de otro lado, ¿sí? Esto con la finalidad muchas veces de que porque ya no resulta totalmente productivo. Eso es una decisión de empresa, ¿sí? Partiendo también de esta situación tenemos la sociedad anónima. ¿Qué es una sociedad anónima? La sociedad anónima son aquellas sociedades en las que existe bajo una denominación que se compone exclusivamente de los socios y que se limita al pago de sus acciones, ¿sale? Se le llama sociedad anónima porque cuando fue creada no tenía un nombre y se le tuvo que crear un nombre, ¿sí?, aprobado precisamente por la Secretaría de Economía, ¿sí? Esta sociedad anónima tienen al principio el nombre de que va a llevar la empresa, seguido de las siglas SA. Este nombre, como lo comentamos anteriormente, para ser válido tiene que pasar por la autorización de la Secretaría de Economía. Entonces, siempre que ustedes vean una SA de CB, es una sociedad anónima de capital variable. Es anónima porque no tenía un nombre hasta el momento de su creación, se forma libremente ese nombre, ¿sí? Los socios que están invirtiendo el capital deciden quién va a liderar la empresa como tal, ¿sí? Y no se limitan para absolutamente nada en la cuestión del capital que se le va a inyectar.
Puede ser mucho capital, puede ser poco capital, ¿sale? ¿Cuáles son los requisitos que nos pide la Ley General de Sociedades Mercantiles para constituir una sociedad anónima? Sí, bueno, tenemos, por ejemplo, que sean dos o más fundadores, que vayan ante notorio público, que hagan la protocolización de la acta constitutiva de la sociedad, del contrato social, y que se tenga que inscribir en el registro del comercio, ¿sale? En el registro público del comercio. Ese es como el primer paso administrativo. El segundo paso es que los accionistas o los socios determinen qué cantidad de dinero se va a dar, ¿sí? Y una vez que determinen qué cantidad de dinero se van a dar, cómo se va a distribuir eso en acciones, ¿sale? Todo esto se tiene que registrar en el documento, en el acta constitutiva, y se tiene que llevar al registro público del comercio. Esto con la finalidad de que el Estado sepa que se creó una nueva empresa y no tenga que esperarse por multas del SAT o por multas del IMSS. ¿Sí? Los socios que crean una sociedad anónima y que invierten un capital dependiendo de cuánto capital inviertan, de cuánto capital sea el capital social, ¿sí? Se determina cuántas acciones tenemos, ¿sale? Yo tengo un cliente, por ejemplo, que en la acta constitutiva dice que uno de los socios tiene 99 acciones y el otro de los socios tiene una, ¿sale? Mientras uno aportó 100,000 pesos, el otro aportó 10,000 pesos. Y es totalmente válido, ¿sale? Entonces, en una sociedad anónima, como no existe esa limitación, ¿sí? Normalmente están representadas por un accionista que recibe un título nominativo, un título solemne, ¿no? Que es lo que les comentía, se convierte en el CEO o se convierte en el famoso eh, director general de la empresa, ¿sale? La sociedad anónima normalmente en México es administrada por un administrador único o un consejo de administración. Esto es muy interesante porque en la mayoría de las actas constitutivas que yo veo, dice que esta sociedad está administrada por un consejo de administración, nombran el consejo de administración, pero que te dicen que la persona que se sustenta como administrador único puede ejercer sus funciones de administración con o sin estar reunido con todos los demás responsables de la administración, con todos los demás socios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el órgano supremo de la sociedad anónima es su asamblea general. Y si en la asamblea general se especifica que de todos los socios, de 20 socios, perdón, uno tenga la administración, así se va a quedar. ¿Sale? ¿Sí? Y siguiendo precisamente con el tema de las acciones en una sociedad anónima son aquellas por las cuales se intercambia el capital invertido, ¿sí? Ok, yo le meto capital, pero a cambio yo voy a tener acciones, ¿sí? Y se tiene que estipular en el contrato social o en el acta constitutiva cómo pueden ser distribuidas esas acciones, quién va a poder disponer o no disponer de ellas, ¿sí? ¿Qué vale tu voto? ¿Cuánto derecho a voto tengas dependiendo de tus acciones? ¿Sí? Prácticamente nos habla del porcentaje del que somos dueño de la empresa. Podemos ser dueños de un 40, 50% de la empresa, como podemos ser socios de un 8% de la empresa. ¿Sí? Entonces aquí ya dependiendo de cómo los socios y todos los demás decidan administrar. ¿Sí? Las acciones de sociedad anónima, ¿sí? Se representan por títulos, es decir, nuestras acciones tienen un título que las representa. Esto es nombre, nacionalidad y domicilio del accionista, ya no de la empresa, sino de mí, que yo soy el que le estoy metiendo dinero. La fecha en la que se constituyó la sociedad, los datos de la inscripción que se hizo ante el Registro Público del Comercio, el importe del capital y cuántas acciones tengo derecho por invertir ese capital, ¿sale? El ser y el número de la acción, o sea, es importante especificar que tenemos un número de identificación de la acción por si vemos que las acciones están en movimiento o no, ¿sí? Obviamente, si yo tengo acciones y si yo le invierto a una empresa y me dan acciones, obviamente voy a tener derechos sobre la empresa, pero también voy a tener obligaciones.
¿Sale? Y partiendo precisamente de estas situaciones que tenemos estos tipos de sociedades anónimas. Son las sociedades, ya vimos que de las sociedades mercantiles la por excelencia es la sociedad anónima. Ahora vamos a ver de las sociedades anónimas cuáles son por excelencia los tipos de sociedades. Tenemos la más común de todas y la que casi siempre se usa, que es la sociedad anónima de capital variable. ¿Qué quiere decir esto? SADCB, ¿sí? Este tipo de sociedad, al ser de capital variable, significa que da la pauta de que el capital pueda aumentar o disminuir en cualquier tiempo y según necesidades de la empresa. Yo he visto actas constitutivas donde dicen que el capital que se invierte es de 50, 100 mil pesos y después veo otros que dicen que se invirtieron 1 millón, 2 millones de pesos. Es decir, el que sea un capital variable significa que el capital de inversión a la empresa o de lo que tú le estás inyectando a la empresa no tiene un límite, ¿sí? Pero sí debe de estar debidamente registrado qué socio aporta con qué cantidad. Por eso se le denomina sociedad anónima de capital variable. Por otro lado, tenemos la sociedad anónima bursátil o con sus siglas identificadas, perdón, tenemos la SAF, ¿sí? Tienen la posibilidad de comercializar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Hace un momento, bueno, perdón, en la sesión pasada y con su tarea hablábamos de la ley Sarbanes-Oxley, que precisamente es un mecanismo de defensa legal que hay en Estados Unidos para evitar que se vuelva a suscitar lo del caso de Enron y que hubiera transparencia en las auditorías que le hacen a las empresas. Y decíamos que esa ley Sarbanes-Oxley es obligatoria para nuestro país siempre y cuando la empresa esté cotizando en la bolsa, ¿sale? Siguiendo en este orden de ideas, tenemos la sociedad anónima bursátil. Estas sociedades anónimas son aquellas que las acciones se cotizan en la bolsa y al cotizar en la bolsa depende del rendimiento de lo que valga la empresa en el comercio general y no tanto en la productividad, sino en el comercio original. Por ejemplo, hay acciones de Disney, ¿sí? Disney no es nada más de uno o un par de socios, Disney es de cualquiera que tuviera acciones. Y como las acciones del Disney ahorita pueden estar en su pico más alto, como las acciones de Disney mañana pueden caer en su pico más bajo. ¿De qué depende? Del consumismo, de la oferta-demanda. Si, por ejemplo, la gente deja de ir al cine a ver películas de Disney y ya no paga su plataforma para ver películas de Disney, obviamente el mercado va a bajar. Y obviamente, al no tener una buena producción, el valor de la empresa va a empezar a bajar. Por lo tanto, ¿sí? Las acciones van a poder comenzar a bajar, ¿sí? Y si la compañía pierde su valor, automáticamente, ¿qué pasa? Tus acciones pierden su valor. ¿Sí? Vimos, por ejemplo, el caso de esta compañía Enron. El caso de la compañía Enron es muy interesante porque mientras en un periodo de su tiempo llegó a un pico alto de, si no mal recuerdo, 90 dólares, $900, perdón, por acción, cuando se fue a la quiebra, lo más bajo que llegó a costar su acción es menos de $1 por acción. Imagínense la diferencia catastrófica que hubo en esa empresa, ¿sí? Y por último tenemos las sociedades anónimas promotoras de inversión o las famosas SAPIs. Estas sociedades anónimas son las adecuadas para emprendedores y empresas, ¿sí? Que están empezando y que están aceptando dentro de su acta constitutiva recibir aportaciones de capital, es decir, recibir inversiones. El emprendedor o el empresario puede conservar el control de su empresa, pero el inversionista tiene derechos porque le están metiendo dinero, ¿sí? Por ejemplo, si yo creo una empresa, ¿sí? Con un socio, nosotros vamos a ser los socios de la empresa, pero permitimos inversiones. Entonces, por ejemplo, ya cualquiera de ustedes y me dice, ¿sabe qué, maestro? Yo le estoy invirtiendo a su negocio 100,000 pesos porque sé que me va a funcionar. Entonces, el equivalente a esos 100,000 pesos que le está invirtiendo es el equivalente al voz y voto que va a tener dentro de la empresa. Si bien no se vuelve dueño de la empresa, sí se vuelve una persona con voz y con voto, ¿sale? Estos son los tres tipos de sociedad más comunes que existen en nuestro derecho y con los cuales
digamos, la mayoría de las veces, las personas morales, las sociedades mercantiles, se constituyen, ¿sí? Esto es por lo que ve a las sociedades mercantiles. Vamos a llevar a este tema de la estructura corporativa, ¿sí? Y después les voy a explicar la actividad de esta semana, ¿sí? Que me la pueden entregar para el día sábado sin ningún inconveniente, ¿sale? ¿Qué es una estructura corporativa? Una estructura corporativa es la forma en la que internamente se va a organizar una empresa y que puede tener un impacto significativo en el negocio, ¿sí? La estructura la estructura corporativa de la compañía determina la jerarquía dentro de la empresa, el cómo se toman decisiones, cómo se distribuyen los beneficios, ¿sí? Normalmente una empresa, una estructura corporativa típica consta de varios departamentos que cada una área se especifica en algo, pero que contribuyen a la misión de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, en una empresa puede tener el departamento de finanzas. ¿Qué es el departamento de finanzas? Y que va a cuidar el dinero para que al final va a buscar el beneficio, va a buscar el fin de la empresa, ¿no? Que es ser productiva. Pero también puede ser el área de recursos humanos. Obviamente uno como empresa dice, necesito poner a alguien que tenga contacto con los trabajadores, que me esté informando pues, acerca de cómo los trabajadores van y vienen o estos saltos y picos y que me ayude con toda la administración del personal, ¿sí? Entonces esa es otra área, que es el área de recursos humanos. Y también tenemos el área de mercadotecnia. Por aquí tenemos una compañera que está involucrada en eso, que estudia una profesión inherente a eso y que le llama la atención la maestría también para aprovechar ese punto de vista de marketing, ¿no? Obviamente toda empresa necesita publicidad y hoy en día ya establecimos que la mejor publicidad es aquella que se lleva a cabo en redes sociales, en hacer TikToks, en hacer Instagram, en hacer cosas en Facebook y darle publicidad, ¿sí? Entonces, también el área de marketing es un área, ¿sí? Como también un área es la legal, ¿sí? Una buena empresa tiene un área legal, ya sea interna o externa, pero que le ayuda en todos los conflictos que se susciten. Estas divisiones, perdón, presentan principales departamentos y que estas empresas tengan una buena distribución, ¿sí? La mayoría de las empresas, ¿sí? Dentro de esta estructura corporativa tienen un máximo líder, que puede ser un director general o una junta deportiva, ¿sí? Partiendo de esta situación, tenemos que los tipos de estructura mercantil se pueden dividir en 4 divisiones. Tenemos la estructura funcional, ¿sí? Y la estructura de divisiones. La estructura funcional, ¿sí? Te sirve para comunicarte de forma más eficaz y de forma más eficiente tomar las decisiones dentro de la empresa, ¿sale? Sería, por ejemplo, un departamento de contabilidad, ¿sí? Alguien con tareas específicas que le ayuden a resolver los conflictos que se pudieran, digamos, generar ahí, ¿sale? Así como también un despacho de abogados. Tenemos la estructura por divisiones. Esta estructura corporativa está diseñada para agrupar productos o servicios similares de grupos de mercadeo o producto. Otro cliente que tenemos es una estructura de división de poderes, porque en una empresa unos se dedican todo a la producción y otros se dedican todo única y exclusivamente al tema de guerra. ¿Sale? También tenemos la estructura matrical y la estructura híbrida. La estructura matricial, perdón, básicamente son como una combinación de unidades fundamentales y de divisiones. Esta estructura permite una toma de decisiones sin necesidad de estar centralizado en lo que todos dirán, en el que qué pasará exactamente. Es decir, no piensan en un mañana, ¿sí? Eso es algo que, por ejemplo, en todas las empresas necesitamos tener, ¿sale? Que esta estructura se pueda llevar a cabo y se pueda dar como una forma de mayor interacción entre todos los departamentos, ¿sí? Esto con la finalidad de que no salga tan costoso.
Y después también tenemos la estructura híbrida, que es muy similar a la matricial, donde combina estructuras y divisiones. O sea, mientras en uno teníamos divisiones, en otro teníamos estructuras, la estructura híbrida las combina, ¿sale? Y estos son los niveles de la estructura corporativa de la empresa, es decir, cómo catalogar si una empresa es de primer nivel o no. El primer punto, ¿sí? La mayoría de las empresas han implementado una jerarquía, una jerarquía corporativa de dos niveles, ¿sí? El primero es que se incluye un director general o una junta de directiva, ¿sí? Pero a su vez, esta junta directiva puede ser representada por directores internos, como por el director general, el director financiero o alguna otra persona de la confianza de los socios, ¿sí? Normalmente, ¿sí? El director general o el administrador único es el máximo ente representante de la sociedad mercantil, ¿sale? En un segundo nivel, ¿sí? Está más como una función de un director de operaciones, que es responsable de las operaciones de la empresa y que proporciona información al CEO. ¿Qué quiere decir esto? Existe el director general, pero el director general no puede estar todos los días viendo la producción. Entonces nombra un director de operaciones, que es el encargado de supervisar todas las operaciones de comerciales que hace la empresa. Y si algo no le sale, ¿sí? Va a ir con cualquiera de los socios que se constituyen o con el socio director general a decir, esto no me cuadra, hay que hacer esto, ¿sale? ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, les puse estos tres principales, vamos a llamarlo, líderes dentro de una empresa, ¿sí? Dentro de una sociedad mercantil, que forman parte de sus atributos. Por ejemplo, un director general, ¿sí? Normalmente el director general es quien aplica las decisiones tomadas por el Consejo de Administración o el Consejo Administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una empresa, ¿sale? Pero el día vamos a discutir, mañana vamos a discutir algo acerca de por qué no hay café aquí, ¿sale? Entonces, por ejemplo, todos nos podemos ir, ¿sí? Al final del día, si se logró una votación y se determinó que el café tiene que estar, el director general es el que ordena que se traiga el café, ¿sale? Tenemos a un director de operaciones. El director de operaciones es más como el cerebro de la empresa. Es decir, proporciona la información al director general para que el director general la baje a la tiendita y le diga, esto es lo que nosotros podemos mejorar. Mejora en esto, en esto, en esto, ¿sí? Y por último tenemos el director financiero. El director financiero es esa persona, ¿sí? Responsable de analizar, revisar, estar checando constantemente cuánto tenemos de dinero, precisamente para que la empresa pudiera funcionar. Si la empresa no tiene dinero, no puede funcionar, pero el director financiero dice cómo y en qué se va a distribuir ese dinero. ¿Sale? Y hay ventajas de tener una estructura corporativa, formalmente hablando, ¿sí? No solo define por jerarquía de la empresa, sino que también nos ahorra a todos nosotros como abogados mucho trabajo. ¿Por qué? Si una empresa no tiene una correcta estructura corporativa y el trabajador lo demanda, el trabajador no sabe a quién demanda. Ahorita me acaba de pasar con un cliente allá en Guanajuato, ¿sí? El trabajador demandó a Doritos Locos SADCB, a Juanita, a Paquita y a Francisco, ¿sale? Y exhibió sus pruebas, ¿sí? Entonces, eso se genera un gran trabajo porque muchas veces uno no sabe quién es el nombre real del patrón. Entonces andas presentando 4 o 5 copias de la demanda, los notifican a todos y de repente van 5 representantes diferentes. ¿Sale? Por eso es que es muy ventajoso tener una estructura de carácter corporativo, ¿sí? Porque si no existe esta estructura de carácter corporativo, ¿sí? Se puede ir inclusive hasta la quiebra. ¿Sí? Y hablando precisamente de quiebra, tenemos su actividad del día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar del concurso mercantil. ¿Qué es el concurso mercantil?
El concurso mercantil es un recurso legal al que acuden las empresas que no están en condiciones de hacerse al corriente por sí misma. Entonces, digamos que congela los pagos y se los va pagando al banco, ¿sí? Esto sin que el banco pueda sacar algún otro tipo de crédito. A esto la ley se conoce como de concursos mercantiles. Y es la actividad que me van a realizar para esta semana para subirme el sábado, ¿sí? Los alumnos me van a investigar, los maestrantes me van a investigar los siguientes puntos o premisas del concurso mercantil, según la ley mexicana. Primero, nos van a investigar cuál es el supuesto o los supuestos en los cuales se configura el concurso mercantil. Segundo lugar, ¿sí? El procedimiento para una declaración de concurso mercantil. El primero hablamos cuándo se puede suscitar. El segundo es cuál es el procedimiento para que se pueda suscitar. 3, partes y órganos del automóvil. Y 4, la quiebra y sus efectos. Todo esto me lo van a investigar ustedes, ya sea de la bibliografía que les di, de la ley o bien de internet. Simplemente es para que ustedes tengan esta noción. ¿Sale? Entonces, bueno, con esto damos por terminado la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho, lo prometido es deuda. Entonces el video ahorita ya lo voy a subir para que ustedes puedan estudiar. Y su actividad, por favor, me la entregan a más tardar el sábado a las 4 de la tarde. ¿Sale? Por el momento sería todo y les agradezco mucho su atención. Quedo al pendiente. Saludos.